Muchísimas gracias, Sergio. Esto es algo que nos interesa a todos. Hemos venido desde hace algunas semanas hablando, por supuesto, del Código Procesal Civil y hemos ido abordando libro por libro qué es lo que esto significa, cómo se utiliza. Hay algunos términos que por mucho que uno crea de que solo lo pueden manejar, digamos, los legisladores, abogados, personas que han estudiado leyes o derechos, son términos que nosotros también podemos manejar porque nos involucran y pueden ser de mucha utilidad para todos nosotros. Hoy vamos a hablar del libro tercero, que son las medidas cautelares. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora María Amanda Castellón Tífer, ella es directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la DIRAC, y al diputado Carlos Emilio López. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo extrañé. Lo extrañé. Estamos de vuelta. Sí, yo estuve la semana pasada, me perdí el segmento, pero a mí me gusta mucho esto porque aprendo como no tienen idea, sobre todo porque logro aprender cosas que yo pensé que tal vez nunca podría entender, pues. Y creo que esa es la idea. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amable. También estoy en mi calidad de miembro de la Comisión, ¿verdad?, de Implementación del Código Procesal Civil, ¿verdad?, la capacitación y seguimiento del mismo, porque estamos en esa etapa, ¿verdad?, con la vigencia de este código. Efectivamente, estar aprendiendo, esto es diario en cada momento y más en temas de derecho y ante una nueva ley como la Ley 902, Código Procesal Civil, que tiene una gran importancia para la sociedad nicaragüense, para todos de manera en general y más que todo porque acordémonos que esto tiene que ver mucho con el dinamismo mercantil, comercial del país, es muy importante. Definitivamente. Y cuando se habla del término, en este caso del libro tercero, medidas cautelares, es un término que yo creo que yo he escuchado en numerosas ocasiones, pero no logro tal vez aterrizarlo en un concepto o en una definición, o en este caso en cómo me puede ser útil. Diputado, tal vez usted nos puede ayudar con eso. El libro tercero está consignado en el Código Procesal Civil del artículo 336 al artículo 389. Las medidas cautelares son medidas precautorias, son medidas provisionales que pueden solicitarlas cualquiera de las partes, es decir, la parte demandante o la parte reconveniente. La parte reconveniente es la parte que ha sido demandada, pero que a su vez se convierte en parte demandante y pueden solicitarla en cualquier parte del proceso, el inicio, al medio, al final, no importa. Se tiene que demandar ante una autoridad judicial civil, es quien tiene la competencia para dictar una medida cautelar y tiene que ser precisamente a instancia de parte, es decir, no lo puede hacer de oficio la autoridad judicial. Es decir, siempre se solicitan a petición de parte y va bajo su responsabilidad. Las medidas cautelares son medidas que tratan de hacer efectiva la resolución judicial de forma previa, es decir, apuntan a la efectivización, a la materialización de la sentencia judicial, para que no quede en un papel la sentencia judicial, sino que se pueda concretar. Eso es, digamos, en esencia, la finalidad, el objetivo de una medida cautelar. Si pusiéramos el ejemplo de una persona que le debe dinero a otra persona, una persona que tiene, sí, le debe dinero. Quiero poner ese ejemplo porque es un caso muy común en nuestro país. En este caso, una medida cautelar podría ser, ¿cómo sería una medida cautelar ahí? Digamos de que el diputado me debe dinero a mí, es un ejemplo. ¿Cómo podría yo establecer una medida cautelar para garantizar que usted eventualmente me dé lo que me debe? Bueno, hay algunos presupuestos establecidos en el Código Procesal Civil que garantizan la emisión de una medida cautelar. Es decir, la persona solicitante tiene que justificar debidamente que son indispensables para la protección de un derecho cuando existe un peligro de ser lesionado ese derecho, cuando existe un peligro de que ese derecho no se cumpla. Entonces, cuando tiene esa inseguridad, entonces una de las partes solicita al juez o a la jueza la aplicación de una medida cautelar. En este caso sería, yo tengo el temor de que usted, digamos de que hay una sentencia o un fallo a mi favor en el que usted me tiene que dar, pero que yo tengo miedo que usted haría lo posible para al final no pagarme, o que al final no tenga con qué pagarme. No sé si tal vez estoy cayendo bien o entendiendo bien. Es decir, hay una serie de circunstancias que una de las partes considera que se va a hacer imposible la materialización del derecho que está reclamando, de la pretensión que está exigiendo. Y eso puede causarse por la duración del proceso
o por una resistencia, digamos, de otra de las partes a cumplir con su obligación, a cumplir con el deber que ha asumido. Ok, porque nosotros, por ejemplo, conocemos el término de embargo, pues cuando una persona le embargan un bien, nosotros conocemos cuando una persona le embargan un salario. Yo lo que tenía entendido, y disculpe, por ejemplo, doctora, si no entiendo muy bien, cuando uno le embargaban el salario es cuando uno lo que hacían era obligarle a pagar simplemente. Tal vez la persona no paga por su cuenta, le están como embargando, obligándole a pagar un porcentaje, simplemente como para que lo haga casi que automáticamente, pues por obligación. No sé si va más o menos por ahí. Bueno, efectivamente, en el caso de obligaciones dinerarias opera lo que es el embargo preventivo. Pero el embargo preventivo lo que hace es retener en una tercera persona denominada depositaria, que es la que va a estar obligada a resguardar esa bien, y en este caso serían los salarios. Por ejemplo, si se hace la retención de un salario, no quiere decir que como le van a ir reteniendo mensualmente un porcentaje de dicho salario, inmediatamente le van a estar pagando. No, eso solamente por orden de la autoridad judicial es que se puede inmediatamente hacer los pagos, pero cuando ya se tenga una sentencia definitiva en la que se declare la existencia del derecho y el deber de cumplir la misma. ¿Ya? Entonces, solamente en esos casos, por ejemplo, si te van reteniendo desde antes de iniciar un proceso judicial, te van a retener por cantidad determinada de dinero. Si ya con todas las retenciones que te han hecho, ya colmaron todas esas cantidades, completaron toda esa cantidad, entonces ya no te pueden seguir reteniendo. Eso es importante porque este nuevo Código Procesal Civil, como hemos venido señalando, es un código en el que se establece una serie de normativas garantistas basadas en la Constitución política. Y, por ejemplo, si a una persona la van a embargar, no la van a embargar de manera indiscriminada todo su salario, es un porcentaje del mismo. Además de eso, es importante saber que la persona que solicita un embargo, una anotación preventiva de la demanda, un secuestro de algún bien, es decir, cualquiera de esas medidas que casi todos conocemos, son muy comunes, muchos las escuchamos, ahora, ya con la vigencia del Código Procesal Civil, estas personas tienen que caucionar, es decir, rendir una garantía en caso de que provoque daños y perjuicios a la persona que está afectando sus bienes. Ahora, otro de los detalles importantes también que se debe conocer la ciudadanía es que solamente pueden afectarse bienes de la persona de quien se dice es deudora o que está obligada, ¿verdad? Nada más, y que intervenga dentro del proceso. Si no interviene dentro del proceso o no es señalada como parte demandada, no pueden ser embargados ni afectados sus bienes. Eso es importantísimo que los conozcan. Y muy importante lo que menciona lo de los daños y prejuicios, porque eso quiere decir de que si una persona me va a demandar a mí y me va a hacer una medida cautelar para que se me embargue algo, obviamente esto me provoca a mí un daño. Pues, claro. Entonces, si acaso la persona se encuentra que no da razón o el fallo es a mi favor, no sé si lo estoy diciendo bien, esta persona me ha afectado. Así es. Esa persona me ha afectado porque no tenía por qué haberme embargado nada. ¿Qué sucede ahí? Exacto. Por ejemplo, usted me embargó bienes porque supuestamente dice usted que yo le debo, pero al final en la sentencia dice que no estoy obligada a pagarle ninguna cantidad de dinero. Entonces la autoridad judicial debe obligarlo a usted más bien a pagarme los daños y perjuicios ocasionados con la retención de mi dinero o con la anotación preventiva que hizo de la demanda o con el secuestro de bienes, dependiendo de la medida cautelar que usted haya solicitado, se haya decretado y se haya ejecutado en mis bienes. Eso es muy importante y para eso este código señala algo distinto de lo que hemos vivido durante más de un siglo con el PR, y es que habían personas que estaban dedicadas a rendir fianzas personales que no eran efectivas a la hora de que la autoridad judicial dijera, usted tiene que pagar esos daños y perjuicios. Entonces, en este código vemos que hay un ejercicio del derecho a protección y a una igual protección por la ley y por la autoridad judicial. Entonces, ahora no, ahora la caución no es una fianza personal. La caución se trata de que usted debe de caucionar con dinero en efectivo, con cheques bancarios o cheques de gerencia, es decir, con garantías que realmente pueden hacerse efectivas en el momento que una autoridad judicial determine que usted causó daños y perjuicios. Entonces, no es así nomás que usted va a solicitar una medida cautelar. Fíjese bien que usted tiene que justificar que existe el derecho, como lo decía el compañero diputado, que también usted puede causarle ese perjuicio, entonces usted tiene que rendir esa caución. Entonces, es muy garantista
este Código Procesal Civil se ajusta a la Constitución política. Esto, diputado, también es precisamente para que la gente no por antojo venga y solicite una medida cautelar, sino tiene que haber una justificación y la persona tiene que saber de que hay consecuencias en caso de que no hubiese tenido razones suficientes. La idea de este código es dejar las reglas claras, los procedimientos establecidos. Por eso es que se establecen taxativamente cuáles son los tipos de medidas cautelares. Están definidas ese listado. Además del embargo preventivo, que lo explicaba muy bien la doctora María Amanda, también se encuentra el secuestro de bienes, la intervención o administración judicial de bienes productivos, comerciales o industriales, la oposición de sellos, la formación de inventario de bienes, la anotación preventiva del embargo, el cese temporal de una actividad, la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad ilícita, también el depósito temporal de obras que se reputen producidos de infracción de las normas de derechos de propiedad intelectual o industrial. Es decir, esas son, digamos, el menú de medidas cautelares que una autoridad judicial civil de primera instancia puede aplicar en cualquier momento del proceso judicial. ¿Qué tipo de bienes, por ejemplo, no son embargables? Eso es importante que lo pregunté, porque así como se establecen cuáles son los tipos de medidas cautelares, también taxativamente se señala cuáles son los bienes inembargables. Por ejemplo, los bienes y derechos inalienables, los bienes constituidos en patrimonio familiar, inclusive la vivienda familiar que fue definida en el Código de Familia, que es aquella que tiene un costo de $40,000 para abajo, es decir, una vivienda que ha sido registrada como parte del patrimonio familiar no puede ser embargada. Es decir, eso es para proteger derechos de familia y este código es coherente con el Código de Familia. Es decir, estamos legislando de forma armónica en el sistema jurídico del país. También los bienes que han sido declarados como patrimonio nacional o como patrimonio histórico son inembargables. Las pensiones son inembargables, salvo cuando se trate de alimentos. Es decir, una persona que es adulta mayor, que está recibiendo una pensión, o una persona que le ha sido declarado judicialmente una incapacidad y está recibiendo una pensión, pero si recibe una demanda en materia de alimentos, sí puede ser embargada esa pensión. En ese caso particularmente, el menaje de casa es inembargable. ¿Cuál es el menaje de casa? El menaje de casa son todos los elementos indispensables para la vida familiar, los utensilios de cocina, la ropa. Es decir, este código es humanitario, es decir, no se trata de dejar a la persona literalmente en la calle y sin poder vivir. Exactamente. Por ejemplo, instrumentos de trabajo, libros, máquinas, es decir, asuntos que sean indispensables para el desempeño profesional o para el desempeño de un oficio o de una enseñanza, tampoco pueden ser objetos de embargo. Así también sellos, uniformes, símbolos de la policía, por ejemplo, del ejército, de la Cruz Roja, el uniforme. El arma reglamentaria, por ejemplo, eso no. Entonces eso no es embargable. No puede ser objeto de embargo. Ok, importante, sí quisiera como para ir terminando, esto es un vistazo muy general obviamente que estamos tratando de darle, la idea yo creo que es que cada uno de nosotros pueda tener la curiosidad como para seguir investigando sobre esto y quería preguntarles dónde podemos conseguir más información sobre, en este caso las medidas cautelares, el tercer libro, ¿cómo podemos? Bueno, pueden conseguirla también en la página web, en el portal de la Corte Suprema de Justicia, y hay una serie de formatos, hay una serie también de guías acerca de las medidas cautelares, los procesos ordinarios. Es decir, hay varias guías, pero quiero señalar algo que es muy importante, y es que, por ejemplo, en un proceso judicial civil pueden haber partes que, debido a la carencia de recursos económicos, son asistidas gratuitamente por defensores públicos. Por ejemplo, en ese caso estas personas que carecen de estos recursos económicos están exentas de dar esa caución o esa garantía, ¿ya? Solamente esas personas porque carecen de eso. O cuando, por ejemplo, si bien están frente a una parte demandante o una parte demandada que es
que tiene mayores posibilidades económicas que ellos y que sensiblemente es observable por la autoridad judicial o se ha demostrado palpablemente, entonces no le exige la autoridad judicial esa caución. Eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Otra cosa es también, a diferencia de lo que ocurría antes de que estuviese en vigencia la Ley 902 Código Procesal Civil, las medidas cautelares se decretaban de manera tan rápida que ni siquiera han escuchado a las partes. Hoy el procedimiento establece una audiencia, esto con el propósito de cumplir con esas garantías mínimas de un debido proceso, como es que las partes tengan que ser escuchadas, que tengan un plazo razonable para ejercer su derecho de defensa. Ahora la regla general es que haya una audiencia, que estén las partes presentes, que sean escuchadas y se puedan defender. Y la excepción viene a ser lo contrario, lo que era esa práctica de más de un siglo, como es que fuese una medida cautelar decretada con carácter de urgencia. Importante porque esto precisamente viene a ser, o sea, lo que apela también es a, como usted decía, de una forma muy armónica, que se resuelvan las cosas bien. Diputado, ¿algo que quiera agregar? La esencia de las medidas cautelares es garantizar, propiciar que la justicia sea efectiva, que las resoluciones judiciales se materialicen. Es decir, anteriormente habían una serie de vacíos, de limbo o de impedimentos para que una resolución judicial se pudiera concretar. En este caso, las medidas cautelares son un mecanismo provisional de anticipación que asegura el éxito, la ejecución de una sentencia judicial en materia civil. Así que es importantísimo que la conozcamos y le quiero agradecer, doctora, nuevamente, diputado. Nosotros vamos a seguir hablando del Código Procesal Civil en este segmento de Su Cita con la Ley porque cada libro tiene sus particularidades que nos competen a todos. Nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero no se vayan, volvemos con más aquí en Primera Hora.